Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a estar hablando un poco del proceso declarativo y efectivamente de la audiencia inicial en este proceso declarativo. Como nosotros sabemos y de pronto ya hemos estudiado, los procesos declarativos, su modalidad es ordinaria verbal. Yo concurro ante el juez para que él declare y reconozca el derecho, un derecho que es incierto. Por eso es declarativo, necesito que el juez me declare ese derecho, que efectivamente es motivo de controversia en ese momento. Y el juez otorga ese grado de certeza por medio de la sentencia. Por eso es un proceso declarativo. El proceso declarativo principalmente, como lo veníamos comentando, es un un proceso en el cual el derecho es incierto, ¿sí? Y efectivamente es apenas una pretensión que el demandante busca que el juez declare o falle a su favor. ¿Mm? El proceso declarativo principalmente se va a dividir, no solamente va a ser un solo declarativo, sino que tenemos tres clases de procesos declarativos. El primero es el proceso verbal, ¿sí? Que está normalmente en el Código General del Proceso, título 1, el proceso verbal sumario, título 2, y los procesos declarativos especiales, que sería el título 3. Hay tres modalidades en las que se puede dar este proceso declarativo que nosotros estamos viendo. El primero es el proceso declarativo puro o simple declarativo. En este, el juez se limita a declarar el derecho, solamente declara un derecho que es incierto. Recuerden, por eso concurrimos ante el juez para que le dé ese grado de certeza, como lo decíamos anteriormente. El derecho constitutivo, el declarativo también puede ser constitutivo, que puede incidir en una relación sustancial preexistente, constituyendo una nueva situación, ¿cierto? Entonces es constitutivo, constituye una nueva situación. Y el de condena es en el cual el juez emite una declaración, ¿sí? Es decir, da certeza sobre un derecho, pero a su vez impone una condena. Entonces por eso son declarativos de condena. El proceso del cual nos vamos a ocupar el día de hoy, y nosotros lo estamos revisando, es el proceso declarativo de mayor y de menor cuantía. Vamos a mirar cómo se desarrolla la audiencia dentro de este proceso declarativo de mayor y de menor cuantía. Este trámite está previsto para los asuntos contenciosos, y tengámoslo muy en cuenta, para los asuntos contenciosos que no estén sometidos a un trámite especial. Entonces, si de pronto encontramos que es un asunto contencioso, pero no está sometido a un trámite especial, es decir, los que se encuentran en el título tercero, entonces será un proceso verbal de mayor y de menor cuantía. Más adelante vamos a estar revisando también el verbal sumario. Vamos a decir entonces que todo proceso va a iniciar con la demanda. Entonces vamos a tener, aquí lo encontramos, vamos a tener una parte activa y una parte pasiva. Y todo esto se va a iniciar con la presentación de la demanda. Todo proceso se inicia siempre con su presentación de la demanda, y esa presentación de la demanda va a ser calificada por el juez. Entonces yo presento una demanda y aquí el juez la revisa. El juez no a todas las demandas que se presentan les va, digámoslo, a decir o va a aceptarlas. Es posible que el juez admita, inadmita o rechace una demanda. Entonces vamos a encontrar aquí que el juez puede admitir, puede inadmitir o puede rechazar la demanda. Les invito a consultar el video anterior para que veamos cómo se hace todo este proceso. Aquí solamente vamos a hacer una enunciación muy rápida para que entremos en contexto de cuál es todo el proceso que se lleva a cabo para poder llegar a la audiencia inicial del proceso declarativo de mayor y de menor cuantía. Entonces vamos a tener una presentación de la demanda, el juez la admite, la inadmite, la rechaza. El auto que admite la demanda, entonces aquí vamos a decir que me la admitieron, y esta admisión se da mediante auto. Entonces aquí vamos a tener el auto que admite la demanda. De ese auto se debe de notificar a la contraparte.
Entonces aquí vamos a decir que Juan es nuestra contraparte. El juez me admitió la demanda, el auto que admite la demanda se le corre traslado a Juan por el término de 20 días. 20 días. Este es el término que normalmente se utiliza en el proceso declarativo de mayor y de menor cuantía, el término de traslado. En ese término de traslado, Juan puede contestar la demanda, puede presentar excepciones previas. Entonces aquí vamos a decir cuáles son las cosas que puede hacer Juan. Juan puede contestar la demanda, puede allanarse, puede no contestar la demanda, ¿cierto? Y una vez efectivamente hecho esto, digamos lo que estamos ya incursos dentro de un proceso. Acá vamos a decir entonces que en este proceso de menor y de mayor cuantía, el traslado va a ser de 20 días. En la audiencia inicial, digamos lo que con el último auto, la audiencia inicial se fija en el último auto de la parte escrita. Entonces el juez dicta o hace la fijación, digámoslo de alguna manera, de la fecha de la audiencia que nosotros encontramos aquí en la parte superior. Entonces el juez va a decir, listo, perfecto, se revisó la demanda, se admitió, el auto se notificó en legal forma, la contraparte contestó, presentó excepciones de mérito, presentó excepciones previas, iniciamos un proceso. Con el último auto de la parte escrita vamos a hacer la fijación de la audiencia inicial. Y en esta parte el juez va a convocar a las mismas para que concurran a la audiencia, haciéndoles saber las consecuencias por su inasistencia justificada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se va a notificar. Entonces el juez notifica. Vamos aquí a borrar esta parte. El juez, digámoslo, fija la fecha de la audiencia. Entonces aquí el juez nos va a decir que la audiencia es el 7 de junio de el 2020. ¿Qué pasa? El juez debe exhortar a las partes que efectivamente deben de concurrir a la audiencia, porque hay unas consecuencias, digámoslo, que pueden presentarse por la inasistencia. ¿Cuál es la oportunidad para notificar? La oportunidad es una vez concluya la fase escrita. El último auto de la fase escrita convoca a la audiencia inicial. ¿Quiénes van a intervenir en esta audiencia? Intervienen las partes y sus apoderados, aunque la audiencia se puede realizar así no concurra una de las partes. Es decir, entonces aquí tenemos la audiencia el 7 de junio. Llegó el 7 de junio, demandante, demandado. El demandante asistió, pero el demandado no se presentó. No se presentó a la audiencia. Ustedes se preguntarán, entonces aquí, ¿qué procede? Lo que procede efectivamente es presentar una excusa, así como cuando nosotros no vamos al colegio o cuando no podemos ir a la universidad, presentamos una excusa. Lo mismo sucede en las audiencias. Ustedes pueden presentar una excusa para comentar por qué no asistieron. Esa inasistencia debe ser justificada, porque si la inasistencia es injustificada, tengo sanciones tanto pecuniarias, procesales y probatorias. Entonces es muy importante que esa excusa sea justificada, digámoslo así, sea sumariamente. Entonces tenemos una justificación, digámoslo que no me pude presentar, pero entonces lo puedo justificar. Si el juez la acepta, esta justificación se puede dar antes o después de la audiencia. Entonces si la hago antes de la audiencia, lo puedo acreditar con una prueba siquiera sumaria. ¿Qué quiere decir prueba sumaria? La prueba sumaria es aquella en la cual todavía no ha sido sometida a contradicción, a contradicción por la contraparte. Eso es una prueba sumaria. Digamos lo que tiene otras características, pero la principal característica es que todavía no ha sido sometida a discusión con la contraparte. Debemos presentar una prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer. El juez puede aceptar o no puede aceptar la excusa. Si la acepta antes, o sea, yo presento mi excusa antes de la audiencia, el juez puede fijar una nueva fecha y hora. Una nueva fecha y hora para
para la audiencia. Entonces no puedo, señor juez, el 7 de junio porque imagínese que tengo un caso de fuerza mayor y no puedo asistir. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que el juez puede fijar una nueva audiencia, una nueva fecha de audiencia. Entonces vamos a fijarla para el 15 de junio. El auto que fija esta nueva fecha de audiencia no admite recursos, pero si la persona vuelve a tener un inconveniente el día 15 de junio, no podrá ser, digámoslo, aplazada nuevamente. Entonces solamente una vez se puede llegar a aplazar por causa justificada de inasistencia. Pero también puede pasar que yo, digámoslo, tenía toda la intención de asistir a la audiencia, pero no pude. Entonces aquí está 7 de junio. Yo el 7 de junio se me presentó un inconveniente, no pude asistir a mi audiencia, es justificado, pero no tuve tiempo de avisarle al juez porque fue algo que sucedió en el momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo presentar una excusa hasta 3 días después de la celebración de la audiencia, ¿sí? Que será, digámoslo, sustentada bajo el caso de fuerza mayor o caso fortuito. Y se me va a exonerar de las consecuencias adversas al no concurrir a esa audiencia. ¿Cuáles serían las consecuencias adversas? Se preguntarán ustedes. Bueno, listo, sí, o sea, no asisto y ¿qué me pasa? La primera consecuencia pueden ser consecuencias pecuniarias o patrimoniales, que serían 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que usted tendrá que pagar por la inasistencia. También tendrá consecuencias probatorias. Entonces aquí vamos a colocar consecuencias probatorias. ¿Cuáles serán esas consecuencias probatorias? Las consecuencias probatorias serán, si digamos que el que falta es el demandante, se hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en los que se fundaron las excepciones de mérito de la contraparte. Y si el que faltase fue el demandado, se hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que el demandante fundamentó su demanda. ¿Listo? Entonces, si el que falta es el demandante, entonces se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión, los susceptibles de confesión en los que se fundaron las excepciones de mérito. Recordemos, ¿quién propone las excepciones de mérito? Pues las excepciones de mérito las va a proponer el demandante. Pero si el que falta es el demandado, entonces se invierten los papeles. Se harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en los que el demandante fundamentó su demanda. Es decir, si yo no asisto, entonces los hechos susceptibles de confesión en los cuales fundamentó su demanda, la parte activa, serán considerados como ciertos. También en ninguno de los dos, si ninguno de los dos concurre, pongamos un caso así, o sea, ninguno de los dos concurre a la audiencia, el juez está listo, ninguna de las partes llegó, no llegaron los apoderados. Si pasando los 3 días no llega al juez una excusa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, entonces el juez va a declarar por auto la terminación del proceso. Entonces dice, declara un auto donde se termina el proceso. Ustedes dirán, perfecto, me parece excelente, pero aquí me falta algo. Habían también unas consecuencias procesales. Las consecuencias procesales a la inasistencia injustificada es que usted toma el proceso en el estado en el que se encuentre. Si usted no pudo asistir a la audiencia inicial y puede asistir a la audiencia de instrucción y juzgamiento en dado caso de que proceda, entonces usted tomará el proceso en el estado en el que se encuentre en ese momento. ¿Listo? Esas son algunas de las consecuencias y de las sanciones que se ponen a los inasistentes.
Pero recuerden ustedes que también tenemos no solamente demandante y demandado, sino que a veces dentro del mismo proceso se hace necesario hacer la integración del litisconsorcio. Entonces hay un litisconsorcio necesario, un litisconsorcio facultativo. ¿Qué sucede si en el litisconsorcio necesario, recuerden entonces la figura del litisconsorcio, es cuando existe, digámoslo, un derecho que es indivisible y que, digámoslo, su desarrollo perjudica, corresponde y hace parte de un grupo de personas? Entonces digamos que este litisconsorcio, se me dañó mi marcador, perdónenme. Digamos que aquí tenemos entonces este litisconsorcio, ¿cierto? Pero uno de los litisconsorcios necesarios, es decir, de los que deben estar, no se encuentra. Como es un derecho indivisible, ¿cierto? Y afecta a cada uno de los que constituyen ese litisconsorcio, si falta un litisconsorte necesario, efectivamente, si falta uno no importa, porque se encuentran los otros que velan y propenden por ese derecho, que es, digámoslo, colectivo, que se encuentra, no colectivo, es un derecho, digámoslo, indivisible, que pertenece a cada uno y que, digámoslo, un fallo en contra perjudicaría a todos por igual. Pero si es un litisconsorcio facultativo, si falta alguno de los litisconsortes, entonces las sanciones solamente se van a aplicar al litisconsorte ausente. ¿Listo? Esta es para que entendamos más o menos cuáles son las consecuencias de la inasistencia. Vamos a hacer otro video, parte 2, para explicar cada uno de los procesos. Nos demoramos un poco, pero es importante que comprendamos paso a paso cómo se va dando la audiencia inicial y cómo es el proceso para poder llegar a la terminación y llegar a buen puerto en esta primera audiencia.